Son ahora las 10:05 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia internacional del día de hoy desde la ciudad de Madrid, España. Nos acompaña nuestra querida amiga María Luisa Alonso. También nos acompaña el profesor de la cátedra, el profesor Julio José Luque Lagleis, quienes el día de hoy estaremos con ustedes. María Luisa es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello, venezolana. Es especialista en Comunicación y Gestión Política por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia como consultora de comunicación. En el año 2014 entra en la política española como concejal de su ciudad y posteriormente se convierte en la primera venezolana en ser diputada en el Congreso de España, ocupando la vicepresidencia de la Comisión de Exteriores. Actualmente es directora de comunicación política de una prestigiosa consultora española, analista política en varios medios de comunicación latinoamericanos y participa como ponente en diversos foros internacionales sobre diversas temáticas, entre ellas democracias liberales y el auge del populismo. María Luisa recientemente tuvo el grato para nosotros, el grato honor de acompañarnos juntos en un foro que compartimos con el Inter-American Institute for Democracy desde la ciudad de Miami. Ese día María Luisa la hicimos trabajar alrededor de 2 de la mañana para una extraordinaria conferencia sobre el populismo. Sin ningún otro preámbulo, voy a darle la palabra a María Luisa, pero antes de darle la palabra a María Luisa, quiero comentarle cómo va a ser la dinámica de la actividad. María Luisa nos da una presentación. Posteriormente de la presentación vendría un espacio de preguntas y respuestas y aproximadamente a las 11 de la mañana, hora de Lima, que es una hora aproximadamente de charlas, damos por concluida nuestra actividad. María Luisa, la carrera de Relaciones Internacionales de UPC, se siente muy complacido que en la mañana de hoy nos hable sobre un tema de gran actualidad que guarda relación con las democracias liberales, las crisis que están viviendo las democracias. En el caso particular vamos a analizar, vamos a entender, vamos a ir un poco más al detalle en España y conjuntamente también con una visión de la Unión Europea, porque hoy en día Europa hay que entenderla en un contexto global que es la Unión Europea. Sin ningún otro preámbulo, María Luisa, estás cordialmente y el foro es tuyo para iniciar nuestra charla del día de hoy. Bienvenida y muchísimas gracias, María Luisa, por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Para mí es todo un honor, un privilegio poder compartir esta mañana para vosotros, esta tarde para mí, con todos los estudiantes de la carrera internacional y todos los que después puedan ver esta charla grabada. Bueno, para hablar, como bien decía Rafael, de la situación política actual de España y también de la Unión Europea, permítanme que vaya a lo fundamental para que podamos entender desde el Perú, desde Latinoamérica, cómo es la estructura política de España, porque esto la condiciona enormemente y es bastante diferente, y ahora lo voy a explicar, a lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica o en el Perú, y sobre todo los antecedentes. Y después hablaremos de cómo todo eso condiciona y verán cómo realmente ha condicionado y modificado y diseñado la actualidad de España. Empecemos por España. Es una monarquía parlamentaria, algo que es bastante raro para los latinoamericanos, y esto supone que el jefe del Estado es el rey, pero realmente el jefe del Estado tiene muy pocas funciones ejecutivas, de poder ejecutivo, por no decir prácticamente ninguna. Realmente relevante sobre la toma de decisiones o de la dirección del país. Pero lo cierto es que la monarquía siempre ha aportado a España, al Reino de España, al Estado español, es una figura de neutralidad política y de estabilidad política. Y sobre todo ha sido una figura de mucha relevancia a nivel internacional. Eso lo hemos visto en nuestros países, donde siempre ha formado
ha estrechado lazos y ha tendido puentes desde el gobierno de España hacia los países de Latinoamérica. Por un lado está la monarquía y por el otro el Parlamento. Es decir, los españoles no elegimos al presidente del gobierno, elegimos a los diputados que conforman el Congreso de España. Y desde el Congreso se decide quién va a ser el presidente. ¿Por qué considero que es importante para esta charla empezar por aquí? Porque esto condiciona de forma muy importante la separación de poderes. Como ven, los españoles no elegimos realmente o directamente a un presidente y después tenemos unas elecciones para el Congreso, para el Poder Legislativo, sino realmente elegimos al Poder Legislativo sabiendo o presumiendo que el cabeza de lista de ese partido político al que nosotros votamos será el presidente de la nación. Pero ¿qué pasa? Que según como sean las elecciones, la configuración de la Cámara, del Congreso, hace que puede ser que la lista más votada, es decir, el partido más votado, no necesariamente sea el que gobierne. Es decir, no necesariamente sea el presidente del gobierno. Además, hay una serie de órganos, especialmente del Poder Judicial, que dependen directamente de nombramientos del Poder Legislativo, es decir, de los partidos políticos, como son el Fiscal General de España, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que articula a todos los jueces, el Tribunal de Cuentas, que es quien audita las cuentas de los partidos políticos, lo cual parece un contrasentido, pues son los partidos políticos quienes eligen a esos jueces que forman parte del tribunal que los va a auditar sus cuentas. Además de también el Tribunal Constitucional. Esto es una característica per se del sistema español, que durante mucho tiempo se ha intentado renovar y verán que en el transcurso de lo que les voy a contar sobre los antecedentes de la actualidad, siempre ha estado en tela de juicio, siempre ha estado en el panorama político la necesidad de una mayor separación de poderes y sobre todo una despolitización de ciertos órganos judiciales para que realmente puedan ser independientes, teniendo en cuenta que el Poder Judicial realmente es el poder regulador, el que controla que las leyes que hace el legislativo se puedan cumplir. Bueno, para entender la situación de España tenemos que irnos al 2008. Crisis, como recordarán, crisis económica mundial, con un problema económico generado para muchísimos países, pero en el caso de España se suma a la explosión de una burbuja inmobiliaria. Y esto genera una crisis aún más profunda que en el resto de otros países, que ya fue una crisis financiera bastante complicada. A la crisis financiera mundial, global, se suma esta crisis de burbuja inmobiliaria y por tanto de hipotecas, que hace que los bancos españoles queden en una situación maltrecha. Pero especialmente genera consecuencias de una crisis no solo económica, con la influencia de la Unión Europea y la troika y la intervención de la troika europea. Cuando hablamos de troika es el Banco de Europa, la Comisión de la Unión Europea y también el Fondo Monetario Internacional, a países como España. Bueno, todos recordaremos la intervención directa en Grecia. España no fue intervenida, pero sí se le exigió una serie de recortes muy fuertes a nivel financiero, lo mismo que Portugal, lo mismo que Irlanda y que Chipre, pero bueno, Chipre en menor medida. La crisis económica, como les explicaba, genera un rescate de los bancos españoles. Se invierte una cantidad importante para que no caigan los bancos españoles,
pero la población siente que se rescatan a los bancos, pero no a las personas. Y toda la burbuja inmobiliaria genera un problema social sin precedentes en España, que es los desahucios. Muchísima gente que se había hipotecado porque había un mercado inmobiliario brutal, se habían hipotecado con pisos muy superiores a su nivel adquisitivo, y cuando viene el crack económico, queda mucha gente en desempleo. Y esto empieza a generar que los bancos los echen de su casa para poder recuperar parte de la inversión de las hipotecas. Esto no es un tema menor porque genera muchísimo resquemor, muchísima desconfianza por parte de la población. En paralelo, se crea una crisis importante de desempleo, lo que genera que por primera vez haya toda una generación que siente, percibe que ha perdido calidad de vida, que ha perdido su proyecto vital y que por primera vez ve que ellos no van a poder vivir en la misma situación económica que sus padres o mejorarla. Hay toda una generación entre los 40, 50 años, 30, 50 años, que percibe esta ruptura de su calidad de vida y de su plan de vida a futuro. Unida al desempleo, a la situación del banco, existe un problema de corrupción importantísima política. Empiezan a salir muchísimos casos de corrupción de los dos grandes partidos políticos de España, que son el Partido Conservador o de derechas, que es el Partido Popular, y el Partido Socialista Obrero Español. Y esto genera pues una desafección enorme por parte de la población hacia los partidos políticos, y que ven que lo único que se hacen son medidas económicas restrictivas contra la población, aumento de impuestos, todo el problema del desempleo, y se genera como un rechazo a este bipartidismo que había gobernado sistémicamente hasta ese momento en España, y comienza todo un movimiento social participativo que empieza a reclamar más democracia, más participación, más división de poderes y, en definitiva, una regeneración de la política y de las instituciones democráticas. Este movimiento implosiona llamándose el 15M, que tuvo sus réplicas en Estados Unidos, en México y en otros países. Son manifestaciones que se dan por toda España y que cristalizan en este movimiento 15M cuando se toma la Plaza de Sol, es la plaza mítica de Madrid, y se hace una acampada durante muchas semanas, reivindicando y haciendo una agenda social y económica sobre los grandes cambios que necesita España. La influencia de ese movimiento fue y es muy importante en la política española. Este movimiento se realizó durante el 2013, en el 2011, perdón, y se extendió a lo largo de los años. O sea, la toma de la plaza fue en 2011, pero después surgió todo un movimiento social asociativo muy fuerte, muy reivindicativo, que hizo como despertar en la población esa necesidad de participar en la democracia y exigir por primera vez a los líderes políticos que realmente cumplieran con los programas, que realmente hubiera una renovación del sistema político. 2014 se convierte en un año clave para la democracia española. En 2014, el rey Juan Carlos abdica en su hijo Felipe, producto de una serie también de desgaste por parte de la monarquía, con también un caso de corrupción de su yerno,
lo que llaman el caso Nos, por influencias también muy vinculadas a la monarquía, donde la monarquía conocía de las influencias de las que se había hecho beneficiario su yerno. Además, sale una serie de escándalos sobre el rey. El rey Juan Carlos en ese momento empieza a tener ya una situación delicada de salud y decide a nivel político y por mantener la monarquía abdicar en su hijo Felipe. También en 2014 irrumpe con más fuerza el partido de Pablo Iglesias, Podemos, y consigue 5 escaños en el Parlamento Europeo, demostrando que ya se convertía en un partido de ámbito nacional y que pelearía por ir a la presidencia del Reino de España. En paralelo, surge, os da el salto a nivel nacional, un partido catalán de ámbito totalmente autonómico, lo que ustedes llaman departamental, que solamente operaba y tenía representación en Cataluña, y se da cuenta que ante este movimiento de regeneración política es necesario dar el salto, o es el momento de dar el salto a nivel nacional. Como ven, pasan muchas cosas en el 2014, siguen los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista. En el 2015 hay unas elecciones municipales y autonómicas, es decir, para hacer el paralelismo con el Perú, de distritos y de departamentos, y ya en esas elecciones se rompe, se inaugura el fin del bipartidismo y la nueva etapa de multipartidos, lo que viene haciendo la etapa de la política, supuestamente, de diálogos y de pactos. Y digo supuestamente porque verán que ha sido tremendamente complicado que los partidos políticos tradicionales lleguen a acuerdos para formar gobierno. En esas elecciones de 2015, que les digo, de distritos y departamentos, haciendo la extrapolación al Perú, se rompe el bipartidismo y llegan a las instituciones tanto Ciudadanos como Podemos, pero también, y es muy importante, plataformas sociales que salieron del 15M. Todo eso cambia y transfigura la constitución de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos o departamentales, y empiezan a generar esas plataformas ciudadanas, siguen con su hoja de ruta de regeneración democrática del 15M, y los nuevos partidos con sus políticas nuevas, novedosas de regeneración tanto de la economía como de la política como de la sociedad. Eso ha ido cambiando el panorama político en España y sobre todo los temas a tratar. También hay que hacer alusión de que esto salta de las instituciones menores, es decir, de los distritos y departamentos, y llega al Congreso de los Diputados en unas elecciones generales. Y aquí es cuando se complica la situación política en España, porque una cosa es llegar a pactos a nivel de un ayuntamiento o de un departamento, pero cuando ya son a nivel nacional, la nueva configuración del Congreso a multipartidos empieza a complicar la situación para llegar a pactos que den estabilidad al gobierno. Y entonces nos encontramos con elecciones generales en el 2015, repetición de elecciones generales en el 2016, porque no se llega a un consenso para conseguir una presidencia, una moción de censura en 2018, unas elecciones en 2019 y una repetición de elecciones en el 2019. Por eso les decía que esta política de pactos, como es nueva para España, ha hecho que en el Congreso, para llegar a una presidencia estable, haya sido muy complicado. En paralelo, me gustaría
introducir otro actor político, que son los partidos independentistas. Y aquí es cuando toma gran relevancia Cataluña. Porque si bien es cierto que en el País Vasco durante muchísimos años los partidos independentistas y por la situación terrorista de ETA habían generado conflictos con el Estado, en este momento la situación en País Vasco es más de estabilidad, porque el Partido Nacionalista Vasco ha entendido que la independencia no es una vía, sino mantenerse dentro del Estado, reivindicando cada vez más autonomía para su departamento. Sin embargo, en Cataluña sí se ha generado durante muchísimos años, y sería muy extenso de explicaros aquí, pero la conformación del bipartidismo siempre se ha apoyado para consolidar el gobierno o para tomar decisiones en el Congreso en los partidos independentistas. Si bien es cierto que Cataluña siempre ha tenido un partido muy independentista, mirando solo para Cataluña, que no ha tenido, un partido que no es de ámbito nacional, sino solamente catalán, es el que ha gobernado durante muchísimos años prácticamente toda la democracia en Cataluña. Cada vez que se tenía que tomar una decisión de gobierno, se cobraba en Cataluña y en País Vasco con más independencia. Independencia en el sentido de más autonomía. Pues yo puedo hacer tener competencias en educación, tener competencias en justicia, y si bien es cierto, España no es un Estado federal, hay muchas autonomías que tienen más autonomía, más capacidad de decisión que algún Länder alemán, para que se hagan una idea. ¿Qué pasa en Cataluña? En Cataluña también le pasa factura todo este proceso de regeneración política y empiezan a salir casos de corrupción del partido independentista tradicional catalán, en la figura también de Jordi Pujol, que de hecho hace poco tiempo los tribunales han decidido que él y su familia son una familia de corrupción sistémica en Cataluña. Esto que hace que haya una fractura también dentro de Cataluña, y para realmente reflotar la credibilidad dentro de Cataluña se empieza a trabajar en tesis mucho más de fractura contra el gobierno de España. En esta frase famosa de España nos roba. Se va introduciendo poco a poco esa mentalidad. Esa mentalidad lleva muchos años en el mantra catalán, pero pasa a la opinión pública. Hay un problema en el departamento, para que nos hagamos la idea, de Cataluña, o sea, la comunidad autónoma de Cataluña. Cada comunidad autónoma tiene una ley que le rige internamente, ¿vale? Que si pueden tener elecciones, no pueden tener elecciones, como son los parlamentos de cada una de estas autonomías. En Cataluña se establece un reglamento, lo que se llama el Estatut o el Estatuto de Cataluña, y se aprueba en el Parlamento catalán. Esto, a nivel del Tribunal Constitucional, se denuncia como que es anticonstitucional, y el Tribunal Constitucional falla en contra del Estatuto de Cataluña. Los partidos independentistas usan este fallo para aún más ahondar en la confrontación contra el Estado español, que ahora no solo no nos roba, sino además no nos respeta, no nos representa. Y empieza todo un proceso de desafección por parte de los catalanes de ese Estado español y de esa España. Esto lo capitalizan los partidos independentistas, y hay una fractura del CiU, que es el partido que siempre había gobernado en Cataluña, y empiezan a surgir nuevos partidos independentistas con una visión de una Cataluña totalmente separada del Estado español.
Y eso termina en, me imagino que se acordarán, en un referéndum ilegal el 1 de octubre, que hace, lo que buscaban era una desconexión unilateral de Cataluña del Estado español. Estos son los antecedentes. Me gustaría también meter como un último apunte de los antecedentes la irrupción en las elecciones de Andalucía del 2018 de Vox, un partido populista de extrema derecha que en las elecciones andaluzas de Andalucía se convierte en un partido de proyección nacional. Con todos estos antecedentes, los traigo a la mesa, al debate, porque realmente es lo que ha conformado y lo que ha marcado la actualidad. Y actualmente, ¿cómo vive España? Pues con un parlamento fragmentado, con dos partidos populistas, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, o, si me permiten mi apunte, los partidos populistas tienen tintes ideológicos, pero no responden ante una ideología. Entonces, un partido populista de tintes ideológicos de izquierda comunista y un partido de tintes ideológicos de extrema derecha, al que aquí continuamente se les etiqueta como fascistas, aunque realmente hay una distancia bastante importante entre sus postulados y el fascismo. Actualmente España vive con un Congreso fragmentado, con un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que no es Podemos. Podemos se presenta en las últimas elecciones aglutinando varios partidos políticos, hasta 5 partidos políticos, en una marca que se llama Unidas Podemos, donde está Podemos, Izquierda Unida y varios partidos, el Partido Comunista y varios partidos de corte de izquierda que también son de ámbito regional. Actualmente el presidente Sánchez gobierna junto con Unidas Podemos en minoría. ¿Eso qué significa? Que siempre necesita en el Congreso del apoyo de otros partidos. Y ahí es cuando la situación de Cataluña tiene muchísima relevancia en la política nacional, porque el gobierno de Sánchez y, bueno, de antes, Pablo Iglesias, porque ha renunciado a todos sus cargos, se apoyan en un partido independentista que es Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, en este momento, un partido radical de Cataluña que se llama la CUP, y en un partido que es un herederos del terrorismo de ETA, que se llama Bildu. Esta es la situación que tenemos actualmente del gobierno que está en este momento en España. Por su parte, los partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ante todos estos antecedentes que os he relatado de regeneración democrática, han entrado en hace unos años, en sus propias crisis internas y de regeneración de sus liderazgos. De ahí que actualmente el presidente del Partido Popular sea Pablo Casado, un chico joven de 40 y pocos años, igual que el presidente Sánchez es el secretario general del Partido Socialista, también de una edad pues que no llega a los 50 años. En este momento, prácticamente todos los líderes, podría decir que todos los líderes de los partidos nacionales están en torno a los 40, 50 años. Eso también condiciona la política porque son una generación que no vivió la transición democrática en España, sino que son herederos de la transición. Y eso también es un cambio en la política española que hasta ahora, hasta la irrupción de Sánchez como presidente del gobierno, había estado dirigida por políticos que sí habían estado
en la transición o que habían formado parte en los primeros años de gobierno de la democracia. Ante el populismo, el gobierno de coalición, también tenemos la irrupción, como lo estamos viendo en toda Latinoamérica, del papel de las redes sociales, que también están condicionando muchísimo, como en todas partes y a nivel global, la política, y no solamente, y me atrevería a decir que no solamente la política, sino también la gestión de los medios de comunicación. Y por otra parte, existe una desafección, sigue existiendo la desafección por parte de todo ese movimiento 15M, de toda la población, de todos los españoles, porque desde ese 2014 que les relataba a este 2021, realmente las instituciones españolas se han regenerado entre poco o nada. Por su parte, y extrapolando y pasando ya a la Unión Europea, durante todo este proceso la Unión Europea también ha vivido sus crisis, la del 2008 con todas las intervenciones a los países más débiles, generó muchísima desafección por parte de los europeos, aunque no hubieran recibido la intervención de la Troika, sí ha generado mucho rechazo la gestión de la crisis del 2008 por parte de la Unión Europea, ya sean unos porque tuvieron la intervención por parte de la Troika y otros porque sienten que tuvieron que aportar dinero a países que no se habían sabido gestionar bien, como es el caso de España. ¿Qué ha aprendido la Unión Europea de la gestión de 2008? Y que se nota en la gestión del COVID. No puede hacer una intervención tan fuerte a nivel económico en ciertos países de la Unión Europea porque eso genera desafección hacia el proyecto de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que el proyecto de la Unión Europea, o la Unión Europea es percibida por parte de buena parte de la población europea, de todos los europeos, como una institución que les condiciona la vida y de la que ellos no toman ninguna decisión sobre sus órganos de gobierno. Porque, para que me entiendan, los europeos votamos a los eurodiputados, es decir, al Parlamento Europeo. Pero la Comisión, que es el órgano gestor, es el órgano de gobierno de la Unión Europea, no se decide por parte de los europeos. Ni siquiera se decide por parte del Parlamento Europeo. Entonces, se tiene la sensación por parte de los europeos que Europa condiciona sus vidas, que la gente no entiende muy bien cómo funciona la Unión Europea y que sobre todo la gente que toma esas decisiones, la población no les ha elegido. El gran reto de la Unión Europea en la gestión actual del COVID y la gestión económica producto de la crisis del coronavirus es clave para la sobrevivencia del proyecto, teniendo en cuenta los antecedentes y lo tocada que se quedó la Unión Europea con el Brexit, con las presiones por parte de los países nórdicos para los préstamos de dinero y la desafección por parte de la población europea. Entonces, con este panorama entramos en una siguiente crisis económica, social y política generada por una pandemia mundial y en la que, como dicen aquí en España, de aquellos polvos, estos lodos, tendremos que ver cómo los líderes políticos realmente realmente entienden que tienen que tomar soluciones realmente apegadas a las necesidades de la población o si volverán a cometer los mismos errores que en la crisis del 2008. Quedo a merced de sus preguntas.
Me podría extender mucho más, pero veo que me ha pillado un poco la hora, entonces casi prefiero que sea un debate y un diálogo y estoy abierta a sus preguntas, sugerencias y comentarios. Y Gracias, mil María Luisa. gracias, Rafael. No, gracias, María Luisa, por la extraordinaria reflexión. La verdad que voy a abrir este espacio. Ahora sí se abre espacio a través del chat. Ya veo que hay un comentario. Los invito a que escriban sus comentarios o si desean levantar la mano, con mucho gusto. Efectivamente, yo lo único que he aprendido a lo largo, revisando la Unión Europea desde su nacimiento, allá en aquellos años de los tratados SECA, hasta lo que se construyó posteriormente, es que Europa ha ido, en cada crisis surgen oportunidades. Yo siempre cuento a mis alumnos, les digo, pues, cómo Inglaterra no se quiso incorporar a la Unión Europea. Luego, cuando se quiso, la actitud francesa, entre otros, postergó su ingreso, finalmente ingresó y luego se retiró. Acuérdense de la Europa de las dos velocidades cuando había que ajustar el proceso de la Unión Europea. La crisis con la griega... llegada del euro. Claro, no, y además con la incorporación de España y Portugal. El problema fue gordo cómo ajustabas dos economías en otras a unos avances. Luego, la crisis efectivamente del 2008 demostró cómo había poca intervención en ciertos aspectos fiscales. Recordemos pues que los estados siempre son renuentes a esa cesión de soberanía en aspectos fiscales, no así en las partes que es la esencia, pues la esencia económica comercial en los inicios del SECA y después de los tratados de Roma generaron pues una cesión de soberanía y permitió ese avance. ¿A dónde viene la reflexión? Que efectivamente las crisis generan oportunidades y realmente me parece que en este momento efectivamente hay una gran crisis. Tú lo notaste en tu charla. Es decir, hay un tema de liderazgo. Me parece que, es decir, el hecho de una generación nueva totalmente capaz, pero con muchas fortalezas, con muchas habilidades, pero yo siempre recuerdo, pues cuando uno estudia la historia, siempre hay por detrás un consejo de ancianos. Si uno ve a los griegos, siempre a los egipcios, siempre había un consejo, inclusive en la parte china, pues alguien que aconsejara un poco a estos jóvenes en el ejercicio. Entonces, me parece que esa lleva la parte de experiencia. El pasado se nos olvida con relación al presente. Y como bien lo dice, pues, ¿cómo podemos olvidar la etapa en la cual España transitó el gobierno de Franco y luego de tantos sacrificios humanos se restablece una democracia, un sistema monárquico? Y hoy en día, bueno, entre otras cosas, hasta muchos pueden pensar si es conveniente o no sostener la monarquía, y nos olvidamos pues de toda esa generación que luchó por restaurar un régimen democrático. Entonces inicio esto y cedo la palabra a Julio y luego lo que podemos hacer es que si hay una serie de preguntas, esperamos y así las respondes en bloque, María Luisa, si te parece. Perfecto, ¿Okay? sí. Adelante, Julio, te escuchamos. Muchísimas gracias, María Luisa, ante todo por la excelente ponencia. Yo quería hacerte una pregunta en específico. Yo tuve la oportunidad de ir a Barcelona por algunos años y quería saber tu opinión con referencia al movimiento independentista que comenzó con Artur Mas y Charles Puigdemont. ¿Cómo está en España o en el gobierno central español poder incorporar a o bajarle las revoluciones al movimiento independentista y cómo acoplarlos a una idea más que los incentive más a bajarle el ritmo de la independentismo catalán, sobre todo teniendo algunos ejemplos como lo que está ahora solicitando también Escocia y toda la idea de la libre determinación de los pueblos en un continente que, si bien se dice que es el viejo continente, yo siempre lo considero como el nuevo, porque hay mucha redistribución territorial y muchos de estos temas. ¿Cuál es tu opinión y cómo consideras que debería actuar el gobierno español? Bueno, muy pertinente tu... Sí, Rafael. Permíteme leer dos preguntas más porque de repente vale. puedes hacer. Sí. Entonces, hay un comentario, dice, no puedo dejar de notar, lo dice Manuel Augusto,
No puedo dejar de notar el paralelismo de la situación política entre el Perú y España. Un Congreso muy dividido a partir del 28 de julio 2021, partidos de extrema izquierda y terroristas dominando en el Congreso, duros enfrentamientos de dos modelos de desarrollos distintos. Leo otro comentario de Eduardo Matamoros. ¿Cómo analiza la reciente victoria del PP en la Comunidad de Madrid, siendo uno de los partidos tradicionales? Leo una pregunta de Juan Gómez. Igual después te la repito, María Luisa. Me gustaría... Tranquilo que estoy viendo el chat, yo también, o sea, no te preocupes. Ok. Me gustaría saber cuál crees que fueron los factores que influyeron en la derrota electoral de Iglesias en las recientes elecciones de Madrid y cómo afectaría eso al presidente de España, teniendo en cuenta que Iglesias y Sánchez trabajaron juntos en el gobierno. José Luis pregunta, gracias por su revisión de la historia de los últimos de España. En esa línea me gustaría escuchar su lectura de los hechos que marcan el desarrollo en Latam, Colombia y Perú, por ejemplo. Gracias y ahora cedo el espacio, María Luisa, para tu reflexión. Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas porque me da una posibilidad de explicar cosas que en la exposición creo que o pasé muy por encima o que se me quedaron en el tintero. Julio José, el problema con el independentismo catalán es muy complejo porque mira, justo lo comentaba esta mañana con unos compañeros hablando de análisis político. En España, en este momento hay tal polarización y se ha perdido, desde mi punto de vista, tanto el norte del sentido de Estado que se está viviendo una renovación ideológica que prácticamente estaba muerta en Europa y que ahora en los partidos políticos se están aferrando a ello como un clavo ardiendo. Me explico. En el País Vasco hubo un amago hace varios años, hace muchos años, de hacer lo que se llamó en su día un plan Ibarretxe. Ibarretxe era el presidente de País Vasco, que en euskera se dice el lehendakari. O sea, el presidente del País Vasco había hecho un plan también de independencia del País Vasco del gobierno español. ¿Cómo se consiguió eso? Se consiguió frenar, porque como había tal sentido de que había que parar esa vía por todo el problema que teníamos con el terrorismo de ETA, que se llegó a un acuerdo entre el Partido Popular de derechas y el Partido Socialista Obrero Español de izquierdas para hacer un gobierno de coalición para evitar que Ibarretxe volviera a ser presidente del País Vasco. Eso hizo que por primera vez el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, dijera, no, o sea, como sigamos por esta vía, no volvemos a gobernar en el País Vasco porque estos dos se van a seguir poniendo de acuerdo y entonces declinaron seguir por esa vía y decidieron seguir siendo parte del Estado español, pero siempre ejerciendo esas influencias sobre el gobierno nacional para conseguir más prebendas para su autonomía. ¿Qué pasa en Cataluña? Que claro, quienes están gobernando ahora están en otro momento histórico, tanto mundial como global, con redes sociales, con una influencia de los populismos, con una influencia de la retórica populista que influye y contamina todo, las redes sociales, los medios de comunicación, los partidos políticos tradicionales, entran todos en esa rueda de hámster de la retórica populista. Entonces, en este momento, Sánchez no puede parar el independentismo catalán porque lo necesita. Necesita su apoyo en el Congreso porque está gobernando con Unidas Podemos, pero en minoría. Es decir, necesita de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene una amplia representación en el Congreso, para, por ejemplo, aprobar los presupuestos del Estado. Entonces, imagínate el contrasentido que todos los españoles y los presupuestos para todo el Estado español
están condicionados por los votos de los independentistas. Con lo cual, imagínate todas las prebendas que meten en los presupuestos para que vayan a sus comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo lo pueden frenar? Pues como no sea asumiendo un coste político de pactar con el Partido Popular para hacer gobierno en la comunidad en Cataluña. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular en Cataluña ha quedado tan desinflado que es que el Partido Socialista ni siquiera puede optar a pedirles apoyo a ellos para hacer gobierno porque ya no tienen fuerza. Y el otro partido catalán que tenía fuerza, que era Ciudadanos, en las últimas elecciones se quedó con solo 10 diputados. Entonces, estamos en una situación en la que, hombre, creo que es un poco exagerado por mi parte decir que somos rehenes de los partidos independentistas catalanes, pero sí está muy influenciado y muy condicionado el gobierno de España, que estoy segura que el presidente Sánchez preferiría no tener esa condicionalidad y poder gobernar con las manos libres, pero esta es la realidad que tenemos en este momento, producto de todos esos antecedentes que les explicaba antes. Por eso me parecía muy importante que poder explicarles los antecedentes para que se pueda entender la realidad. Cuando hablábamos de dos modelos de desarrollo distintos, lo que nos comentaba Manuel, pues efectivamente, o sea, cuando hay una fractura de tantas fuerzas políticas, si bien es cierto que el Partido Popular y el Partido Socialista, unos de derecha y otros de izquierda, en teoría, y digo en teoría porque hay gobiernos socialistas que han tomado medidas durísimas a nivel económico, más propias de un partido conservador que de un partido socialista. Pero eso, cuando estás en el bipartidismo, todo eso se desdibuja y después es más fácil venderle a la población, al electorado, quién es cada quien en cada casilla. Cuando hay muchos actores políticos y hay tantas repeticiones electorales, recuérdense que les dije que habíamos tenido elecciones en 2015, 2016, una moción de censura en 2018, unas elecciones generales en 2019 y otras en 2019. Pero solo les he contado las elecciones generales. En medio hay multitud de elecciones en Cataluña, Andalucía, Madrid, de municipios a nivel nacional, de comunidades autónomas a nivel nacional. En un clima fracturado de muchos partidos políticos y de constantes convocatorias electorales, ¿cómo un partido de izquierdas se puede identificar, o sea, cómo consigues que el electorado de izquierda se identifique con el Partido Socialista y no con Pablo Iglesias, cuando los postulados son muy parecidos? Pues la única forma es a través de la retórica de la confrontación, de hipermaximizar lo que nos diferencia. Y esto nos ha sumido en una retórica constante de trincheras. Porque la única manera de demostrar que yo soy el partido puro de izquierdas o el partido puro liberal es maximizando lo que nos diferencia, aunque eso realmente sea ilusorio, aunque después en la realidad estemos todos ideológicamente más cerca en la toma de decisiones. Entonces, eso genera enfrentamientos entre dos modelos de desarrollo distintos. Sí, porque se termina maximizando como bloques ideológicos, pero desde mi punto de vista, desde una falsedad, porque no hay tanta diferencia, pero sí es lo que le llega a la población. O sea, nosotros hemos llegado aquí en España a llamar a gente de derecha fascista, cuando no tiene nada que ver, que también hay una falta de educación política por parte de la población para saber diferenciar lo que es ser conservador, ser liberal, ser fascista, ser comunista, ser socialdemócrata. Te comes la etiqueta y sigues, y ya se la vas poniendo a todos. Y eso genera pues esa confrontación.
Manuel, no sé si te he contestado, pero después si no me puedes repreguntar. Luis, hay una pregunta que dice, quería saber su Sí. opinión, ¿por qué el nacionalismo catalán es diferente al nacionalismo vasco? Y hay otra pregunta que dice, buenas tardes, estimado Luis, primero agradecer su charla. Mi pregunta sería, considerando que los partidos independentistas son considerados como un problema para muchos, o en otras palabras, como negativos para España, un ejemplo de ello es la Unión Europea, quien lo considera de esa forma, al igual que otros países europeos, ¿usted considera que el ser independientes, estos partidos favorecen al Estado o al contrario, está en desacuerdo con que sean autónomas? Yo creo que, a ver, yo sinceramente creo que la condicionalidad por parte de partidos independentistas al gobierno nacional no es favorable. ¿Por qué? Porque estos partidos siempre van a velar solo y exclusivamente por políticas que vayan en favor de los ciudadanos de esa parte del territorio. No es lo mismo otro partido nacional que sus políticas tienen que ver sobre generalidades que favorecen a todos los españoles. A mí entiendo que forma parte de la estructura partidista y política de España y de buena parte también de la Unión Europea, es una realidad, no me parece mal en cuanto existen partidos y nuestro sistema electoral así lo permite, pero sí lo que queda demostrado es que los partidos nacionalistas de cualquier tinte ideológico y, por supuesto, los independentistas, no favorecen a la vertebración del Estado español ni a que haya medidas que favorezcan en la amplitud del Reino de España, sino simplemente a sus feudos. Entonces, es llevar un poco a la España feudal y no realmente a una España de un sistema moderno. Me hablaban también de qué me parecían las elecciones del PP de Madrid. Bueno, ahí sí creo que ahí, lo comentaba antes de entrar con Julio José y con Rafa, ahí sí creo que en este momento esas elecciones, las elecciones de Madrid del domingo pasado sí demuestran cómo la población apoya en momentos de crisis económica y social a un buen gestor, o lo que ellos perciben como un buen gestor. Porque si bien es cierto que estas son unas elecciones solo de Madrid, se han maximizado como dos modelos de afrontar una crisis económica y social y de sanitaria por parte del Estado español, es decir, de Pedro Sánchez, y por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La inmensa mayoría de los votantes que han apoyado el domingo pasado a la presidenta de la Comunidad de Madrid son de todo espectro ideológico. Le han votado gente de Unidas Podemos, socialistas, de derechas, liberales, con una participación altísima de más del 80% en un día entre semana laboral. Entonces, realmente ahí sí se traduce, y habría que verlo demoscópicamente, qué clases sociales y de qué partidos y qué trasvases ha habido, pero ahí sí se ha demostrado que la gente en una situación de conflicto vota por una gestión porque le solucionen los problemas. ¿Se recuerdan lo que decía antes? Uno de los grandes retos de la política española es realmente volver a tener políticas que cambien y transformen la vida de las personas en ese afán de regeneración política que tanto pedía el movimiento 15M. Después me preguntaban por el caso de Iglesias, el varapalo político de Iglesias, y si eso puede favorecer o no a Sánchez. El gran problema, desde mi punto de vista, Pablo Iglesias es un gran populista que ha influido en la política de muchos países latinoamericanos con una estructura de cómo debería ser el poder, con una retórica
del populismo y con unas estrategias y una hoja de ruta muy marcada. ¿Qué ha pasado con Pablo Iglesias? Que se ha dado cuenta que al entrar en el gobierno en minoría, el Partido Socialista ha fagocitado totalmente su posible gestión o acción de gobierno. Y desde mi punto de vista no es lo mismo criticar y hacer oposición al gobierno que gobernar. Gobernar desgasta. Gobernar es tomar decisiones que a lo mejor no estaban en tu programa electoral, sobre todo si te lo pide y te lo exige la Unión Europea. Entonces, para mí, simplemente Pablo Iglesias decidió dejar de ser vicepresidente porque veía que eso le desgastaba y que no iba a conseguir sus objetivos. Decidió ir a unas elecciones en Madrid para intentar reflotar a su partido político y el gran varapalo que se ha dado en las elecciones le ha demostrado que no tiene credibilidad en buena parte del electorado español. Que si bien es cierto, en el 2015 le compraron todo este populismo, en los años que han tenido que gestionar y gobernar se han dado cuenta que haciendo el paralelismo con Ayuso no saben gestionar. Entonces, ante un modelo de gestión eficaz, valiente, diferente de una crisis social, política, sanitaria y económica, él era el antagonista de la nefasta gestión y una persona que no genera ninguna confianza. Además de que, desde mi punto de vista, él ya tenía decidido dejar la política y esta era una forma de tener una excusa para volver a donde él se siente cómodo, que es a los platos de televisión y a seguir contaminando con la retórica populista desde los medios de comunicación. Y creo que la última era sobre el tema de Latinoamérica, o bueno, que yo tengo apuntado, creo que han llegado más. Sí, tenemos, lo que me preocupa es el compromiso con el tiempo. Siempre me gusta respetar al ponente, más aún que tiene 7 horas de diferencia, así como algunas otras personas que van a tener otros compromisos. Dejo a tu decisión para ir clausurando la conferencia, María Luisa. Vale, voy muy rápido con las preguntas que quedan porque no me gusta dejar preguntas que no pueda contestar. Intentaré ser más breve en mi exposición. En esa línea me gustaría escuchar su lectura de los hechos que marcan el desarrollo de Latinoamérica, Colombia y Perú, por ejemplo. Bueno, creo que en parte de todo el relato que les he hecho es muy fácil ir a la memoria y hacer la extrapolación de cosas que han pasado en Venezuela, que han pasado en Bolivia, que han pasado en el Perú, que han pasado en Argentina, que han pasado y pasan en México, que han pasado y pasan en Brasil. Entonces, la irrupción de los populismos y sobre todo hay que asumir la responsabilidad, no solamente por parte de los partidos políticos y los representantes institucionales, sino también por parte de la población. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro voto. Y si no somos conscientes de que los populismos no solucionan la vida de las personas y que realmente no buscan solucionar la vida de las personas, sino perpetuarse en el poder, pues nuestra responsabilidad también deberíamos asumirla y entenderla. Y creo que la última... ¿Qué provocó que nazcan movimientos que quieran la república? Esto no viene de una crisis o de una situación actual, ni siquiera contemporánea. España ha sido una república y, como dije antes, de esos polvos, estos lodos. O sea, antes de llegar Franco, la dictadura de derechas de Francisco Franco, España era una república y hay mucha gente que sigue apelando por ese sistema político de la república como un sistema más democrático, más cercano y donde el control realmente lo tienen más los votantes, los ciudadanos, que no una monarquía parlamentaria. Pero ya les expliqué que esa es una realidad, esto es una monarquía parlamentaria y que tiene sus pros y sus contras, pero
una de las grandes cosas que aporta la monarquía es estabilidad. De hecho, hablando de Cataluña, cuando fue el proceso de toda la votación de la ley de desconexión o el referéndum, el que realmente salió a calmar la situación y a darle un sentido de Estado a la situación fue el rey. Y eso consiguió dar un vuelco político. Entonces, cerrando, ya que Rafael, si no, me va a cortar un poco la cabeza. Nunca. Como ven, somos nuestros orígenes, somos de dónde venimos. Lo que tenemos que, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es afrontar esa realidad, aprender de ella, aprender. Ya sé que el dicho dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero es el momento de darte cuenta, de darnos cuenta que sí se puede aprender en cabeza ajena, que hay países que, como mi país, como Venezuela, que es un gran ejemplo del daño que hacen el no regenerar la democracia, el no apostar realmente por la democracia, por darla por sentado. Creo que todos a nivel político damos por sentado la democracia y no nos damos cuenta que hay que defenderla cada día, que es importante defender las instituciones, que los ciudadanos tenemos el poder, no solamente con el voto, sino en el día a día, de exigir a nuestros representantes políticos que realmente cumplan con ese precepto de la política, que es ayudar a la población a cambiar su vida, a transformar a su vida en positivo. Si no asumimos esos retos, tanto en nuestros países como en la Unión Europea, de realmente hacer política pegada a las necesidades de los ciudadanos, seguiremos abriéndole la puerta a estos populistas, a estas personas que vienen con cantos de sirena, aprovechándose de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de nuestro desencanto y prometiendo el dorado, cuando en realidad lo único que les interesa es perpetuarse en el poder y olvidarse nuevamente de la población. Entonces, madurez política y exigencia a nuestros representantes para que realmente haya una separación de poderes, una apuesta real por la democracia y una regeneración de nuestras instituciones. María Luisa, muchísimas gracias por tu extraordinaria disertación. Comparto contigo plenamente esta última reflexión. Creo que hoy en día es fundamental. Los chicos que están, mis alumnos que están atendiendo esta charla, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que leer un poquito hacia atrás, tenemos que revisar la historia, tenemos que voltear hacia un costado y hacia el otro costado para ver la realidad del momento. Efectivamente, la democracia es un extraordinario sistema de vida. Como todo en la vida, es perfectible. Ahora, lo importante es que las decisiones que hagamos, las hagamos con conciencia. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta magnífica conferencia sobre un tema de gran actualidad. La crisis que hay en las democracias, el cuestionamiento que se está teniendo al sistema democrático, a esta forma de vida. María Luisa, a ti desde España, muchísimas gracias. Las puertas de la carrera estarán siempre abiertas para ustedes. A ustedes que nos han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias y los invito a que sigan compartiendo con nosotros estos espacios o foros de reflexión en los temas de la temática internacional, que es de gran relevancia para la joven carrera que estamos construyendo y para ustedes en el proceso de formación, y para aquellos mayores, aquellos adultos, aquellos ya de experiencia de vida, seguir enriqueciéndoles con temas de actualidad, componentes como María Luisa. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y les deseo un grato fin de semana. Recuérdense, cuídense mucho, a usar la mascarilla, tenemos que todos cuidarnos en pos de una vida mejor. Muchísimas gracias nuevamente y que pasen un feliz día. Gracias.